En la última sesión estudiamos la extraordinaria profecía de Daniel de los 2300 días o años. Este inmenso periodo de tiempo profético se extiende desde los fundadores del imperio medo-persa hasta nuestros días. La visión de Daniel contiene una vista a vuelo de pájaro de la historia. Pero su propósito no fue atiborrar nuestras mentes con tanta información como para probar un examen de historia del mundo antiguo y moderno. Daniel tenía algo mucho más importante en mente. Él deseaba mostrar el interés de Dios en el mundo. Demostrar que a pesar de toda apariencia, Dios está en control desde el principio hasta el fin. La primera sección de los 2300 días la abarca la profecía de las 70 semanas. Ustedes recordarán que aunque las 70 semanas comenzaron en los días del rey Artajerjes, su punto clave se encuentra en la semana final de 7 años. Allí pudimos ver cómo el ministerio de Jesucristo estaba sintetizado en unos pocos versículos, y todo esto predicho siglos antes del evento. En otras palabras, hemos estudiado qué ocurre al principio de los 2300 años, pero ¿qué acerca de lo que ocurre al final? ¿Qué dirección toman los 2300 años? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero exactamente, ¿qué era el santuario? ¿Para qué fue diseñado? ¿Y cuál es su importancia para nosotros hoy en día? El primer santuario fue construido cuando los israelitas estaban en el desierto después de su huida de la esclavitud de Egipto. Dios le dijo a los israelitas que le hicieran un santuario para que pudiera morar entre ellos. El santuario en medio del campamento sería un continuo recordativo que su Dios estaba con ellos. Ese recordativo continuo era vital cuando consideramos el mundo en que vivían. La cultura egipcia que habían dejado atrás estaba hundida en la adoración de dioses. Los egipcios tenían un gran número de dioses. Los egiptólogos modernos no saben exactamente en cuántos dioses creían. Así también con los cananaitas. Para esta gente, estos dioses se encontraban en la naturaleza. Por lo tanto, casi todo ser viviente en Egipto era una manifestación de los dioses. Ranas, gatos, perros, estos eran manifestaciones de los dioses. Y en Canaán, donde tenían una religión basada en la naturaleza, era difícil hacer una distinción entre los dioses y los elementos naturales actuales. Entonces el dios de la lluvia y la lluvia misma. Prácticamente no se podía crear una distinción entre ambas. Una parte integral de su adoración a otros dioses incluía el ritual de sacrificios. Se ofrecía comida y animales en muchas de las religiones de la época. Algunas inclusive ofrecían sacrificios humanos. Por ejemplo, aquí en Petra, se construyó un altar que ofrecía sacrificios de sangre. Una ranura en la roca permitía que corriera la sangre. La religión de Israel presentaba un marcado contraste a esta cultura pagana. En muchas formas era muy diferente a la de los cananeos y los egipcios. Así es que una de las diferencias más grandes entre Israel y sus vecinos era el hecho que Israel no tenía ídolos de Dios, y en esto Israel era único. Todas estas otras naciones tenían ídolos. El punto importante es que esta no es la forma en que Dios se da a conocer al mundo. Él no se da a conocer a través de ídolos de madera o de metal, se da a conocer a través de la historia, de eventos históricos como el Éxodo, se da a conocer a través de la experiencia personal, se da a conocer a través del lenguaje racional por medio de su palabra en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la naturaleza de este Dios de Israel es totalmente diferente a los dioses que lo rodean. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver estos dioses antiguos, templos y santuarios con nuestra vida actual. No tenemos que esforzarnos mucho para ver que aún estamos atrapados en la adoración de muchos dioses hoy en día.
Fue de estos dioses que el Dios del cielo quería librar a su pueblo. Así que les pidió que le construyeran un santuario para poder vivir en medio de ellos y desarrollar una relación de amor con ellos. Escuchemos a Alejandro Bullón para que nos explique más sobre este antiguo santuario hebreo. ¿Cómo les va, amigos? Es una alegría estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. El tema de hoy es acerca del santuario y es un asunto de mucha importancia, es algo fascinante. En el Antiguo Testamento, Dios dio el santuario para ayudar a la gente a visualizar y a comprender el plan de salvación. Pero como veremos en este programa, el santuario tiene que ver mucho con nosotros que vivimos hoy. A medida que vayamos avanzando en el estudio de este tema, veremos cómo los servicios del antiguo santuario hebreo tienen que ver con aquellos que vivimos en los últimos días, de los cuales Daniel habla muchas veces. Recuerden, la purificación del santuario es el clímax del 8º capítulo de Daniel y también es el fin de la profecía de los 2300 días que llega hasta el año 1844. Voy a leer el texto que nos recuerda esto. Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Para poder entender lo que Daniel quiso decir en este pasaje que acabo de leer, debemos primeramente ver qué era el santuario. Si vamos al libro de Éxodo, podremos percibir por qué era tan importante el santuario judío. Miren lo que dice la Biblia. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Todo el servicio fue instituido y planificado por Dios y dado a los israelitas para que pudieran comprender mejor cómo recibir perdón por los pecados. El pecador traía una ofrenda, generalmente era un cordero. Este cordero era sacrificado sobre el altar de ofrendas quemadas. El sacerdote tomaba entonces la sangre del cordero y la rociaba sobre el santuario, transmitiendo simbólicamente el pecado del pecador al cordero y del cordero al santuario. Este es el punto clave que Dios no quería que el pueblo olvidara en el Antiguo Testamento. El santuario era el lugar donde el pecador encontraba perdón para sus pecados. Todo este servicio era para ayudar al pueblo a comprender cómo debía lidiar con el pecado. El ritual se realizaba diariamente y por lo tanto era conocido como el continuo. Recuérdense de esta palabra. Moisés no fue el inventor del santuario del Antiguo Testamento como muchos piensan. Moisés solamente lo construyó de acuerdo al plan que Dios le dio mientras estaba en el monte Sinaí. El santuario mosaico era un modelo del santuario celestial. Miren lo que dice Hebreos 8:5. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. En las Escrituras hay solo dos santuarios, el que está en el cielo y el de la tierra. El santuario terrenal o mosaico era simplemente una copia del verdadero santuario que está en el cielo. El santuario terrenal tenía sacerdotes que ministraban de acuerdo al sistema ceremonial del Antiguo Testamento. Ese sacerdocio terrenal simbolizaba de alguna manera el ministerio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Veamos ahora un modelo del santuario para que podamos comprender un poco mejor la importancia que tiene el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Miremos el video que ha sido preparado. Si pudiéramos seguir a una familia israelita que va a adorar al santuario, ¿qué piensan ustedes que encontraríamos?
Bueno, algo muy diferente de lo que encontraríamos en cualquier iglesia o sinagoga moderna. No habría silencio ni himnos en cánticos reverentes. Más bien experimentaríamos un asalto a nuestros sentidos, con toda clase de sonidos, escenas y olores. El santuario estaba dividido básicamente en 3 áreas. Primeramente había un gran atrio que componía la mayor parte del santuario. En medio de este atrio había un área más pequeña, dividida en 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se encontraba el altar del sacrificio y el lavacro. El lavacro era un recipiente grande para el lavamiento ritual de los sacrificios. En el lugar santo se encontraba otro altar, el altar de incienso, junto con un candelabro de candeleros y una mesa sobre la cual se colocaba el pan. Esta mesa se llamaba la mesa del pan de la proposición. Detrás del altar de incienso había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Aunque el área era más pequeña, era la más importante de todas. Aquí permanecía el arca del testamento, rodeada por las figuras de seres celestiales. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Sobre el arca y en medio de 2 querubines se manifestaba la gloria de Dios. Como los judíos ortodoxos hoy en día, el año de los israelitas estaba puntualizado con fiestas y días especiales, y el santuario tenía una función central en todos ellos. Las fiestas eran hitos recordando a los adoradores de dónde habían salido y hacia dónde se dirigían. Las fiestas principales eran la Pascua, que celebraba la liberación de la nación de la esclavitud en Egipto, Pentecostés, un festival de cosecha, y los tabernáculos que le recordaban cuando vivían en tiendas en el desierto. Se esperaba que todos los varones israelitas viajaran a Jerusalén durante estas 3 fiestas. Pero todos estos festivales se convertían en ayuno más que en fiesta, un día cuyo nombre se mencionaba solo en susurros: Yom Kippur, el día de expiación. Este era el día más grande del año, un día de juicio. Un día en que la nación entera contemplaba solemnemente y confesaba sus pecados. En este día y en ese día solo, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y se paraba delante del arca del testamento en la misma presencia de Dios. Tan importante e imponente era este día que tendremos que volver para estudiarlo en mayor detalle en nuestro próximo programa. Un punto importante para tener en mente es que el santuario construido por los israelitas no era el único santuario. También había un santuario celestial. Así diría el profeta Miqueas: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y el Señor Jehová sea vuestro testigo desde su santo templo. Noten cómo Miqueas dice que Dios vendrá a la tierra desde su santo templo. Obviamente el templo o santuario está en el cielo. Nuevamente el capítulo 8 de Hebreos dice: Ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Las ceremonias del santuario terrenal fueron diseñadas para enseñarnos lo que ocurre en el santuario celestial. En nuestro próximo programa veremos cuán importante es comprender lo que ocurre en el santuario celestial ahora mismo. Pero exactamente, ¿qué ocurría en el santuario terrenal? ¿Por qué es que tenía 3 áreas? ¿Y qué hacían los sacerdotes en cada una de ellas? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Cristo y las profecías de la Biblia? La actividad principal en el santuario cada día de la semana era primordialmente el sacrificio. Había 3 tipos de sacrificios. Observemos para ver qué nos dicen estos acerca de Cristo. Primero que nada tuvimos holocaustos, y en este tipo de sacrificio toda la ofrenda era quemada en el altar. Nada era dejado fuera. El sacrificio se consumía completamente en humo.
Esto se llevaba a cabo para ilustrar el hecho de que el sacrificio era ofrecido como un regalo a Dios. El segundo tipo de sacrificio era conocido como un sacrificio de comunión, y en este, solo algunas partes del sacrificio eran quemadas en el altar. Parte del sacrificio era llevado a casa por el adorador, otra parte se la daba al sacerdote. Así el sacrificio era compartido entre Dios, el adorador y el sacerdote. El tercer tipo de sacrificio era el de la ofrenda por el pecado. Por supuesto, todo tipo de ofrenda tenía algo que ver con alguna forma de pecado, pero particularmente las ofrendas por el pecado tenían como fin quitar el pecado, eliminar el problema del pecado. Estos eran los tres propósitos primordiales de los sacrificios del santuario: dar un obsequio, encontrar comunión con Dios, recibir perdón por el pecado. Esta es la Vía Dolorosa, la calle que, según se dice, caminó Jesús mientras lo llevaban a su crucifixión, fuera de los muros de la ciudad. Lo que ocurrió en ese viernes fatal tiene una estrecha relación con los servicios del santuario antiguo. De hecho, todo el servicio del santuario tenía el propósito de señalar a Jesús y su plan para salvar la humanidad. Por eso es tan importante que estudiemos este asunto del santuario. Aquí tenemos una réplica del santuario y esto sin duda nos va a ayudar a entender el tema que estamos estudiando. Siendo que cuando Dios les dio el tabernáculo, los israelitas eran nómadas en el desierto del Sinaí, se diseñó en forma portátil de tela como una carpa. En Éxodo, de los capítulos 25 al 40, ustedes pueden ver todos los detalles minuciosos de cómo hicieron este santuario. Hay tres partes bien distintivas en el santuario y pueden verse claramente de nuevo aquí, porque este modelo que están viendo es un modelo a escala del santuario judío. Las tres secciones son el atrio, que es esta parte aquí, el lugar santo, todo esto que ustedes ven aquí, y el lugar santísimo, que es la tercera parte del santuario. Aquí en el atrio estaba el altar del sacrificio que pueden ver aquí. Algunos le llamaban también el altar del holocausto. También estaba aquí el lavacro. En el lugar santo había tres artículos o muebles: el candelero de 7 brazos, el altar del incienso y la mesa del pan de la proposición. En el lugar santísimo había únicamente un solo artículo, el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos. Sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, que demostraba que la justicia indicada por los 10 mandamientos y la misericordia de Dios estaban entrelazadas. Mirando hacia el propiciatorio, habían 2 querubines, estos 2 querubines que ustedes pueden ver. Aquí estaba entre ellos la gloria de la Shekinah, el lugar literal donde estaba la presencia de Dios en la tierra. Cuando un israelita pecaba, traía un cordero al santuario. El santuario era el lugar donde la persona encontraba perdón por sus pecados. Lo hacía de esta forma. Miren bien, el pecador confesaba su pecado sobre la cabeza del cordero. Entonces el cordero era degollado aquí, en el altar de sacrificios. Después de esto, el sacerdote tomaba la sangre del cordero, atravesaba el lugar santo y echaba esa sangre del cordero en el altar del incienso, transfiriendo simbólicamente el pecado del pecador al cordero y del cordero al santuario. Un punto muy importante que no debe olvidarse es que aquí en el santuario era donde el pecador encontraba el perdón en los días del Antiguo Testamento. La obra del sacerdote era quitar la culpabilidad del pecador y colocarla en el santuario. Este ritual ocurría todos los días, como mencionamos antes,
y se le llamaba el continuo porque acontecía todos los días. Ustedes recordarán que anteriormente mostramos en la Escritura que Moisés no fue el originador del santuario, sino que Moisés hizo simplemente lo que Dios le ordenó. Permítanme leer aquí en la Biblia un texto que nos va a aclarar mucho mejor este asunto. Miren, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y miren este otro versículo más. Y mira, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró el modelo a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Así que el santuario se originó con Dios. Miremos ahora el Nuevo Testamento y notemos cómo lo expresa Hebreos. Miren lo que dice el texto. Sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. De manera que el santuario terrenal fue un hecho según el modelo del santuario celestial. Aparentemente en la Escritura se mencionan dos santuarios. Está el santuario celestial, que es real y verdadero, y está el santuario terrenal, que no era sino una copia del santuario celestial. Un santuario fue construido por Dios, el otro construido por el hombre. Uno era el santuario supremo y verdadero, el otro era temporal hasta que Cristo viniera a la tierra. El santuario celestial tiene a Jesús como su sumo sacerdote. Miren lo que dice el texto bíblico. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El santuario terrenal era simplemente una copia del santuario celestial. Los sacerdotes que ministraban aquí en la tierra eran una ilustración y una sombra de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Como podrán ver, es por esto que es tan importante la comprensión del tema del santuario. En nuestro estudio del santuario no lo estamos estudiando para aprender la historia de los judíos o su forma de adoración, sino para que podamos comprender mejor el ministerio de Jesús. Todos los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal prefiguraban a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, Cristo ha tomado el lugar de cada uno de esos sacerdotes. Es por eso que sacerdote se usa en singular en el Nuevo Testamento, porque el único sacerdote que cuenta hoy en día es el Señor Jesucristo, que ministra en el santuario celestial. Cada uno de los sacerdotes terrenales prefiguraba a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Noten lo que dice Pablo, voy a leer aquí. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en nuestros días no necesitamos otro mediador, sino el Señor Jesucristo, para que interceda entre Dios y el hombre. El sistema sacerdotal antiguo, desaparecido cuando Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Por este motivo, todo sacerdote sobre la tierra hoy en día es un sacerdote falso, porque está imitando de cierto modo el sacerdocio de Jesús. Cualquier iglesia que tenga sacerdotes está negando el ministerio sacerdotal de Jesucristo, nuestro verdadero sacerdote. Ahora, este servicio del santuario y todos sus detalles señalan hacia adelante a Jesús. Cristo cumple cada aspecto del servicio del santuario judío. Recordemos nuevamente lo que sucedía cuando el pecador del Antiguo Testamento venía al santuario para recibir perdón por sus pecados. El sacerdote o el pecador
se paraba aquí, donde les voy a mostrar nuevamente. El pecador se paraba aquí enfrente del altar del sacrificio y confesaba su pecado sobre el cordero. Ahora, como pueden ver, enfrente de él, del pecador que estaba en este lugar, estaban los 10 mandamientos contenidos aquí en el arca. El pecador que estaba aquí había pecado, había quebrado uno de estos mandamientos, porque el pecado, según la Biblia, es la transgresión de la ley. El pecador entonces había quebrado la ley, así que confesaba su pecado sobre el cordero. El cordero era degollado aquí en el altar, y su sangre era salpicada delante del velo atrás del altar del incienso. Como ustedes pueden ver, lo que estaba sucediendo era una transferencia del pecado del pecador al cordero y del cordero al santuario. Después de esto, el pecador arrepentido se iba perdonado. El pecado le era quitado y era colocado en el santuario a través de la sangre del cordero. Ahora pueden ver aquí 2 altares. Miren, el altar del holocausto y el altar del incienso. Noten cómo están en línea directa entre el pecador que se encontraba aquí y la ley quebrantada que estaba aquí. El sacerdote tiene que hacer una labor en ambos altares para limpiar al pecador. El pecador, para poder ser limpio de sus pecados, tenía que llevar todo eso al sacerdote. Entonces el pecador era lavado, perdonado y restaurado. La única forma en que el pecador podía ser limpiado y perdonado era si el sacerdote realizaba la obra de intercesión y perdón en estos 2 altares que ya vimos. Estos 2 altares estaban en línea entre el pecador y la ley quebrantada. Algo más que es muy hermoso es darse cuenta que el santuario tiene 3 partes distintas. Ya lo vimos. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de estas partes distintas del santuario indican una parte específica del ministerio de Jesucristo. En otras palabras, una parte de su ministerio es simbolizado por el atrio. Una segunda parte de su ministerio es simbolizada por el lugar santo y una tercera parte es simbolizada por el lugar santísimo. Démosle una mirada a cada una de estas áreas del ministerio de Cristo hoy, de acuerdo a lo que está simbolizado en el santuario terrenal. Vean este texto que les voy a leer. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Hay otro texto más que quiero leer. El siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús, mis queridos amigos, mediante su muerte en la cruz cumplió el simbolismo del atrio del Antiguo Testamento. Él era el Cordero, Él se convirtió en el sacrificio del pecador en la cruz del Calvario. Es por eso que hoy en día, cuando pecamos, ya no tenemos que ofrecer un cordero. Jesús, el Cordero de Dios, ha quitado el pecado del mundo. De manera que el Cordero aquí representa a Jesús como el sacrificio, y este altar que ya vimos en el atrio es el altar del holocausto, simboliza exactamente la muerte de Jesús. Con el servicio del santuario, Dios estaba tratando de darle al pueblo una presentación ilustrada del plan de salvación para Israel. Bueno, ¿cómo es que Jesús cumple con el ministerio del lugar santo? Vean lo que dice el texto bíblico.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Después de su muerte y ascensión al cielo, Cristo entró en la fase de su ministerio que está simbolizado por el lugar santo. Ahí es donde Jesús está hoy día, mientras intercede por nosotros. El texto nos dice que Él aparece delante de la presencia de Dios por nosotros. El lugar santo simboliza la obra perfecta de la intercesión de Cristo. Si tú notas estas 3 piezas de muebles que estaban en el lugar santo, cada uno representa un trabajo que Jesús está haciendo por nosotros hoy en el santuario celestial. El candelero representa la vida de Jesús como la luz del mundo, como el que nos guía de las tinieblas a la luz. La mesa de pan representa a Jesús como el pan de vida, del que nos alimentamos y comemos. El altar del incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Así que lo que se interponía entre la ley quebrantada y el pecador, aquí es la muerte de Jesús representada por el altar del holocausto y la obra de intercesión y mediación representada por su vida. Él nos invita a recibir esta gracia diariamente, de manera que podamos vivir como Dios quiere que vivamos, una vida de victoria y gozo al caminar tomados de su fortaleza. De paso, esta es una de las verdades más gloriosas que salen del servicio del santuario. Romanos 5:10 da un énfasis adicional a estos 2 aspectos del santuario. Lo voy a leer. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como ven, somos salvos tanto por la muerte como por la vida de Jesús. En otras palabras, el ministerio de Cristo en el santuario celestial es tan esencial para la salvación del pecador como lo fue también su muerte en la cruz. Su intercesión en las cortes celestiales coloca su vida perfecta a favor de la cuenta del pecador. Allí le aplica el beneficio de su muerte en la cruz a la vida de cada pecador en los registros del cielo. La muerte de Jesús en la cruz provee el perdón para nuestros pecados. Pero Dios tiene que hacer más que solo perdonar, porque si un cambio en mi vida acontece y yo voy a continuar haciendo lo mismo vez tras vez, entonces no vale de nada. Es por eso que hoy su ministerio en el santuario celestial provee gracia, gracia y más gracia, que da poder, de manera que yo pueda vivir como Dios quiere que yo viva, una vida victoriosa que se da al pecador mientras se alimenta de la palabra y pide en oración esa gracia victoriosa. ¡Qué cosa extraordinaria! Mientras que la obra que se llevaba a cabo en el atrio y en el lugar santo eran diarias, las ceremonias realizadas en el lugar santísimo, el tercer compartimiento, se llevaba a cabo una única vez en todo el año. Así que este servicio que se realizaba en el atrio y en el lugar santo se le llama el continuo, porque era un asunto diario. Ahora, el servicio que se realizaba en el lugar santísimo se llama el anual, porque se realizaba una vez al año en el día de la expiación. Notemos cómo la Biblia lo expresa. Miren, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. De manera que el propósito de la tercera parte del servicio del santuario era para limpiar tanto al pecador como al santuario. Nótese Levíticos, ¿qué es lo que dice en este texto?
y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Amigos queridos, ambos, el santuario en sí y el pecador individual, debían ser limpiados en ese día, el día de la expiación. ¿Cómo se lograba esto? Nótese el ritual descrito en la palabra de Dios. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. En el día de expiación se escogían 2 machos cabríos. Uno de los machos cabríos era escogido para ser ofrecido al Señor. El otro era escogido para dejarlo en libertad, para Azazel. Azazel era otro nombre para Satanás. Así que en este día en particular, un macho cabrío era escogido para representar al Señor y el otro para representar a Satanás. Nótese lo que pasaba con el macho cabrío que él simbolizaba, que era dedicado al Señor. Miren. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Miren, el macho cabrío del Señor era ofrecido como un sacrificio en el altar del holocausto. Entonces la sangre de este macho cabrío era rociada sobre el propiciatorio. Vean lo que dice el texto bíblico. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. El propiciatorio estaba justamente en el lugar santísimo. Notemos que esta era la única vez en el año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En vez de rociar la sangre ante el altar del incienso en el lugar santo, la sangre era rociada en el propiciatorio, en el lugar santísimo. El rociar la sangre del macho cabrío del Señor sobre el propiciatorio en el lugar santísimo debía hacer expiación para el lugar santo y para las personas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué necesita ser limpiado el lugar santo? Permítanme leérselo en Levítico 16:16. Miren. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ustedes recordarán que diariamente traían sangre a esta parte del santuario, al lugar santo, registrando así el hecho de que el pecador había confesado sus pecados y que estos pecados habían sido transferidos al santuario por el sacerdote mientras rociaba la sangre ante el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Todos los pecados del pueblo que habían sido confesados habían sido transferidos al santuario. En un año deben haber habido muchos pecados confesados. Ahora había que lidiar con esos pecados. ¿Recuerdan que se echaron suertes sobre los 2 machos cabríos? ¿Qué sucedía con el segundo macho cabrío? Recuerden que el primero, el del Señor, era que representaba el sacrificio de Cristo, ya había sido degollado. Ahora vean lo que pasa con el otro. Voy a leer el texto. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón
ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Nunca mataban este macho cabrío. El macho cabrío vivo solo entra en el cuadro cuando ha terminado la obra del santuario. Esto demuestra que Satanás es finalmente el responsable por el pecado, el dolor y la muerte. Este borramiento del registro de pecado es la parte final del servicio del año. Ahora, de esta manera se ve claramente que Satanás es el responsable por el pecado. Noten que el macho cabrío de Satanás nunca es degollado. Solamente Jesús es el que lleva nuestros pecados. El propósito de esta parte del servicio era demostrar a todos que Satanás finalmente es responsable por el pecado, mas no que Él nos salva del pecado. Para que Cristo pueda quitar el pecado del santuario, se necesita una obra de juicio. Es por eso que este servicio en el antiguo Israel era conocido como el día del juicio. Era el día más solemne en la historia de Israel, porque los israelitas sabían que sus pecados eran quitados del santuario. Únicamente Jesús puede quitar nuestros pecados y gracias a Dios lo hará si se lo pedimos. Él pagó la deuda completa en la cruz. Nunca tendremos que añadir nada más. Pero el propósito del juicio es mostrar que finalmente Satanás es el responsable por el pecado y no Dios. Esa es la función del macho cabrío vivo al llevar la responsabilidad final del pecado. Así que en el santuario y sus servicios simbolizaban tres fases en el ministerio de Jesús. Primero, su obra de sacrificio enteramente completada en la cruz del Calvario. Segundo, su obra de intercesión comenzó cuando ascendió al cielo. Y tercero, su obra de juicio final al quitar el pecado. Esto es simbolizado por la obra. Así que la obra de purificación del santuario se refiere a la obra final de juicio de Cristo en el santuario celestial. Ustedes recordarán que en nuestro estudio de Daniel 8 y de los 2300 días proféticos o años, Daniel dijo que el santuario celestial sería purificado al final de los 2300 años. O, según establecimos en nuestra última presentación en 1844. Así que en 1844 Cristo comenzó la fase final de su ministerio según es simbolizada por el lugar santísimo, es a saber, el juicio. Ahora, cuando usted lo examina, el juicio debe ocurrir antes que Jesús venga por tres razones. La primera, cuando Jesús viene, trae su galardón con él para dar a cada persona según lo merezca. De acuerdo a Apocalipsis 22:11, miren lo que dice. El que es injusto sea injusto todavía, y el sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si Cristo va a traer su recompensa consigo, eso quiere decir que antes de que Él venga, ya se ha hecho la decisión de quién merece qué clase de recompensa. Jesús también dijo que cuando Él venga, Él divide a las ovejas de los cabritos. Amigos, sería raro que se realizara una obra de juicio después que la gente ya está en el cielo. Así que es tanto bíblico como lógico que el juicio se realice antes del regreso de Jesús. Segundo, en el día del servicio de expiación en el antiguo santuario judío, si alguien recordaba un pecado que no había sido confesado, todavía podía traer ese pecado al santuario en el día de la expiación
mediante su cordero y sería llevado al santuario y quitado de allí ese mismo día. Esto nos indica a nosotros que hoy la gracia y el perdón están disponibles para el pecador, mientras la fase final del ministerio de Cristo todavía está realizándose. Y tercero, al final del día de expiación, el macho cabrío vivo era enviado al desierto. Más tarde, cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis, descubriremos que Satanás estará en el desierto por 1000 años después de la segunda venida de Cristo. El juicio preadvenimiento ya ha terminado en el momento cuando Satanás es enviado al desierto. Desde 1844, Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha estado conduciendo la fase final de su ministerio, según lo enseña el santuario judío, su obra de juicio final. Mientras Cristo conduce el juicio, todavía intercede por nosotros. Continúa la obra en el lugar santo, aun cuando continúa el juicio final. Yo estoy agradecido que hoy, en el cielo, nuestro sumo sacerdote no solamente es nuestro juez, sino también nuestro abogado, nuestro intercesor. Él pelea a nuestro lado, Él pelea por nuestro caso. Alabado sea el Señor por eso. Tomemos un momento ahora para resumir lo que hemos dicho acerca del santuario. Vamos a mostrar un video que va a explicar muy bien esto. Repasemos nuevamente los puntos principales de esta lección. La profecía de Daniel de 2300 días terminó con un evento que se describe como la purificación del santuario. Para comprender ese evento, necesitamos comprender qué era el santuario. El santuario fue encargado por Dios en el monte Sinaí. Dios deseaba que lo construyeran para morar con su pueblo. Este santuario tenía un atrio exterior donde se encontraba el altar del sacrificio. Aquí el sacerdote asperjaba la sangre de los animales que eran sacrificados como holocausto por los pecados de la gente. Dentro del santuario había dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo contenía el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de 7 candeleros. En el lugar santísimo se encontraba el arca del testamento y la presencia de Dios, y exceptuando el día de expiación, nadie podía entrar allí. Una vez al año, sin embargo, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para asperjar sangre en el propiciatorio. Esto se hacía para remover los pecados de la gente acumulados durante el año y se conocía como la purificación del santuario. Pero la importancia del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día es que este santuario era un modelo del santuario celestial, que es esencial en la actividad redentora de Jesucristo. Cuando Cristo murió en el Calvario, Él fue nuestro sacrificio. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser perfectos, también Cristo fue el don perfecto ofrecido a Dios. Sin embargo, había una gran diferencia importante. En el Antiguo Testamento los sacrificios se repetían vez tras vez, pero Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y esa vez fue suficiente. Cristo no solamente cumple con los 3 tipos de sacrificios, su obra refleja las 3 partes del santuario. Así como se ofrecían los sacrificios en el atrio, también Jesús es nuestro sacrificio. Así como el sumo sacerdote intercedía con Dios en favor de los pecadores en el lugar santísimo, también Cristo es nuestro intercesor. Y así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de expiación, también Cristo está involucrado en una obra del juicio final. A través de ritos aparentemente extraños de un santuario hebreo antiguo,
Dios nos indicó la obra de Jesús y cómo nosotros obtenemos salvación. A través de toda la obra del santuario se representa a Cristo. Él fue el verdadero sacrificio que murió por los pecadores. Ahora es el verdadero sumo sacerdote mediando en favor de ellos en el santuario celestial. Realiza una obra de juicio. ¿Cuál es esa obra de juicio? ¿A quién se juzga? ¿Y cuándo comienza el juicio? Es el tema de nuestra próxima lección. Un tema de gran importancia para nuestras vidas hoy. Ahora llegamos a una parte muy interesante de nuestro programa. Pero la verdad más maravillosa que una persona puede entender es que Jesús es el que está intercediendo en el santuario celestial. No solamente promete perdonarnos, Él promete darnos su poder para que no hagamos las mismas cosas vez tras vez. Yo necesito eso. ¿Y ustedes? Si Jesús solamente nos perdonara los pecados, nosotros continuamente lo cometeríamos de nuevo, vez tras vez. Pero debido a su obra de intercesión por nosotros, Él nos puede proveer el poder de manera que querremos hacer las mismas cosas que Jesús hizo. No caeremos vez tras vez en los mismos errores. ¿No están contentos de tener un Salvador así? Yo sí. Entonces debemos decirle al Señor ahora mismo que queremos que nos perdone, pero también que nos dé ese poder para vivir por Él una vida victoriosa. Si tú quieres hacerlo, simplemente inclina tu cabeza mientras yo hago una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque Jesús fue el Cordero sacrificado en la cruz del Calvario. Pero Jesús también es nuestro sacerdote que hoy intercede por nosotros en el lugar santo. Pero al mismo tiempo Jesús es el que dirige el programa de juicio, a fin de que tu amor sea reivindicado delante del universo y que todas las criaturas entiendan que eres maravilloso no solamente para perdonar, sino también para dar poder para que tus hijos puedan vivir una vida de victoria. Por favor, este momento bendice a todas las personas que están mirando este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, nuestro próximo programa tiene como título Juez, pero sin jurado. En este programa vamos a contestar muchas preguntas sobre el juicio y descubriremos por qué el juicio trae buenas nuevas para el pueblo de Dios. Va a ser un programa muy interesante, se los aseguro. Espero verlos cuando llegue el momento de reunirnos nuevamente. Que Dios les bendiga. Un grande abrazo para todos.